Entonces, hagamos un ejercicio de estado de flujo efectivo para cerrar el tema y con eso terminaríamos el semestre. Entonces voy a hacer el uno para entender como la parte esencial, porque los otros cambios los discutimos harto en las últimas dos clases. Entonces el uno dice, la compañía del verdadero salami italiano, la Nona Internacional Inc., presentó el siguiente estado de resultados durante el año 2009. Separado, tenemos hasta la utilidad neta. Además, su mayor contable presentaba los siguientes saldos iniciales y finales para todas sus cuentas T. Efectivo, cuentas por cobrar, inventario, propiedades, maquinaria, depresión acumulada y los pasivos, remuneraciones por pagar, bonos por pagar, préstamos bancarios y el patrimonio, capital social o utilidades retenidas. Muy bien. A. Preparar el estado de flujo de efectivo según el método directo. B. El estado de flujos de efectivo según el método indirecto, pero solamente en las actividades de operaciones, que es lo que la mayor parte de las veces cambia. En los otros casos no cambia las actividades de inversión o de financiamiento, y la parte que nos importa a nosotros, que es lo que hace un ingeniero comercial en el fondo. ¿Qué le parece la generación de efectivo de la compañía? ¿Por qué? ¿Y qué implicaría esto de mantenerse en el largo plazo y qué relación tendría con el crecimiento de la firma? Entonces, más que hacer el cálculo, lo que a ustedes les va a tocar hacer, particularmente en los directorios, en las gerencias, en las áreas como estratégicas de la empresa, uno ve lo que te presentaron y, oye, nos falta, nos sobra, ¿por qué y hacia dónde va la empresa? ¿Se entiende? Entonces, si lo hiciéramos con el método directo, acuérdense que dijimos cobros, pagos, y esto es lo que quedó de flujo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el cobro a clientes tendrá que ver con qué cosa. Cuenta por cobrar. Ya, con cuentas por cobrar, listo. Entonces voy a poner acá un asterisco, está relacionado a deudores comerciales. ¿Con qué más? Con Ori, No. ¿no? No, bueno, en este caso no hay ORI. No Pero pensemos en Eddie, cosas Eddie, Eddie, raras. Eddie, perdón. Eddie, Eddie, Eddie. Eddie. Ah, ya, con si hubiese estimación de deudores Claro, eso, incobrables. Ya, porque perdón. a Eddie, ¿qué reduce? El Eddie, Las cuentas por cobrar. No. sí, Bueno, en teoría sí, ya, las cuentas por cobrar. ¿Y al otro lado qué reduce? el Eddie mismo. No. El Eddie por cobrar. O sea, el Eddie, no sé. Calma. Ya, cuando yo hago la estimación de deudores incobrables, digo, ya, aquí voy a poner 300.000, por ejemplo. A estos son euros, lo voy a hacer como en el ejercicio. Euros, ya. 300.000. ¿Cuál es la otra, la contracuenta acá? ¿Efectivo? ¿Cuál? ¿Efectivo? No. Porque Gasto por fíjense, Eddie, gasto por no Eddie. hay efectivo. Esta es la gracia. Por eso todos estos Claro. gastos que son devengados, dijimos, EDI, el deterioro, la revaluación, el ajuste a valor razonable, Como una provisión. qué cosa bien loca. Ya, no es una provisión, ojo. Por eso está bien que en Conta uno hable de provisión y las empresas lo hacen mucho, pero es Ya. una estimación. Porque la provisión, ¿qué clase de cuenta es? Activo. No. La Pasivo. provisión Patrimonio. es pasivo. Provisión por desmantelamiento, provisión por vacaciones, provisión por indemnizaciones, provisión por beneficio a los empleados. Todo es una estimación, pero de algo que va a salir caja en el futuro, pero no sé cuándo va a ocurrir. Clase, no sé, 3 de este curso. La estimación de deudores incobrables, ¿qué clase de cuenta es? Un activo. Amortización. No. Bueno, actúa como la depreciación acumulada, digamos. Es un contractivo, ¿no, profe? Eso. ¿Cuál? Es un contractivo, ¿no? Eso, contracuenta de activo. ¿Se entiende? Entonces crece por el haber. ¿Por qué? Porque mientras más alta sea la estimación de deudores incobrables, ¿qué va a bajar? Las cuentas por Las cobrar. cuentas por cobrar netas, si quieren, ¿se entiende? Igual que cuando uno ve PPE bruto, el valor inicial, o el PPE neto, quitándole la depreciación acumulada. Pero cuando uno hace la estimación, ¿qué se reduce por el otro lado? Las cuentas por cobrar. No, eso es cuando castigo la cuenta por cobrar. O más bien cuando recupero la cuenta por cobrar. Porque miren, si yo pongo cuenta por cobrar aquí, estoy aumentando las cuentas por cobrar. Lo cual no tiene Ah, sentido. Yo digo, no me van a pagar.
O el gasto por ello, ¿no? Ya, por ahí va. Pero, digamos, me gustaría corregir eso porque en realidad es un gasto, Es un futuro gasto, es un probable futuro gasto. pero es un gasto. Para ti fíjense la definición de gasto. Sí, va a ser Cualquier gasto. disminución de activo o aumento del pasivo que no esté explicada por un cambio en el patrimonio. Entonces tú vas a decir, ya, pues, ¿cuánta caja sale porque no te paguen? Nada. Nada, Nada. listo. Y esta es la parte importante con la caja. Entonces, si nadie te paga, ¿qué es lo que pasa? No es que salga caja, Es que no entra caja. ya. Y una no entrada para nuestro efecto parece ser bien parecido, porque en el comparativo igual no tengo caja. ¿Se entiende ya? Pero no es exactamente lo mismo. Entonces, digamos que tú tenías una cuenta por cobrar que no pudo generar los beneficios comprometidos. Entonces no es un gasto primero, es una pérdida. ¿Sí? La pérdida es como el deterioro, es que tú tenías una casa y se te quemó. Ya, pues eso es deterioro, tú no esperas que eso ocurra regularmente. En el caso de ahí dice, sí, sí hay algunos clientes que nunca pagan. Perfecto, pero aquí viene el problema. Si tú tienes la empresa y tú sabes que hay una parte de los clientes que nunca te paguen, si ¿eso son ingresos o no son ingresos? No son ingresos. No son ingresos. Por eso que lo más correcto aquí sería reducir las ventas. Más que las ventas, no vamos a volver a discutir sobre ese tema, pero algo que vamos a impulsar mucho más en los futuros de Conta 1 es el reconocimiento de los ingresos. Porque además si tú dices, mira, yo vendo a crédito, ¿por qué vendo a crédito? Y eso sí es un concepto de este curso. Para tener interés. Interese. Y eso dijimos podría ser perfectamente un ingreso de actividades ordinarias. No es por las ventas, es por darle financiamiento a la empresa. ¿Se entiende? O a las personas, al que sea que ven. Pero entonces tengo dos ingresos de actividad ordinaria, las ventas y los intereses. Y nosotros lo dijimos con Falabella o con Cencosud, y tengo arriendo, y tengo comisiones, y tengo otro tipo de ingresos que es más que solo las ventas. Entonces, hablar de las ventas y de la provisión por deudores incobrables es cierto, se utiliza en el mercado, pero el concepto es súper anacrónico. Hay que mejorar eso cuando uno salga, porque en el fondo, si yo digo voy a vender 100, pero 10 es incobrable, en realidad solo voy a reconocer como ingresos 90, porque la parte que tú esperas realmente que fluya hacia la entidad no es 100. Y para todos los indicadores que hemos visto, de rentabilidad sobre el activo, de márgenes, distorsiono esto porque lo estoy midiendo sobre una base que no cumple con la idea de la imagen fiel. ¿Tú cuánto esperas cobrar? 100, pero 10 incobrable. Entonces esperas cobrar 90. Sí, entonces hagamos todos los cálculos sobre 90, porque no van a llegar 100, o lo menos probable es que lleguen 100. ¿Se entiende? Profe, Perdón. Sí. Francisco. que si yo tengo pérdida por EDI y en el momento que te voy a poner un ejercicio se paga el EDI. Bueno, es que tú tendrías que primero activar la cuenta por cobrar y después la Ya, entrada de entonces ya. caja, y ahí tú dices, ya es un cliente que se cayó en el periodo, sí, entonces como que vuelvo a activar la cuenta por cobrar y la cobro como cualquier cuenta. Si es un Ya, cliente que vuelve de un periodo en el que tú ya presentaste los resultados, no puedo empezar a meterle mano a las utilidades del 95. ¿Se entiende? Entonces ahí tú dices que es como un ingreso no recurrente. En IFRS no existe el concepto extraordinario, pero tú lo mostrarías fuera de tu utilidad operacional, porque tú no esperas que aparezca un cliente que se había fugado a Chile hace 20 años. ¿Se entiende? Entonces, para todos los efectos de cuánto es lo que ganamos normalmente, esta idea como de las operaciones descontinuadas que veíamos en la primera parte del curso, eso los clientes que revivieron, que nunca pensaste que te iban a pagar y te pagaron, entran en esa categoría. ya, ok. Ricardo. Profe, entonces dos cosas. Primero, si es que la empresa sabe que no le van a pagar eso, por eso por intereses tan altos como para conseguir la plata que pudiese conseguir nomás de momento. Eso es, porque miren, el cliente que va al retail, cuando nosotros hicimos el ejercicio de matemáticas financieras, yo le expliqué por qué surgía el retail financiero, por qué tenían este concepto del costo anual equivalente o la carga anual equivalente, que es una tasa expresada en términos simples, anual, etcétera, es por una razón.
si alguien le va a pedir un anticipo a Falabella, es porque ningún banco le prestó. No hay de otro. Es lo mismo que cuando un abuelito le va a pedir plata a una caja de compensación, el banco no le prestó. Entonces es lo que se conoce como un cliente no bancarizable. ¿Y por qué el banco no le prestó? Muy riesgoso. Era Muy riesgoso. Y prestarle si es muy riesgoso, ¿qué debería ocurrir con la tasa? Aumentar. demasiado Aumentar. alta. ¿Ven? Todos temas que hemos visto en este curso, eso es importante. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué no se la subí? Bueno, es que el banco tiene un límite, hay una tasa máxima convencional que se debe cobrar, entonces eso fluctúa porque se van cambiando todos los meses, pero entre 4 y 5% mensual. Entonces ustedes ya saben el efecto composición, pero hagámoslo lineal, es como 50, 60% al año. Entonces tú dices, oye, pero esa tasa es brutalmente alta. Comparado con las tasas, nosotros vimos que las tasas eran bajas, negativas inclusive. Bueno, pero aún así ese cliente, si le cobro 60% al año, pierdo plata. Entonces, por eso el banco no le puede prestar. Entonces ahí, no sé, los actores les pasa harto porque, no sé, pues si hago una teleserie que es un éxito, gano 300 millones. Pero si no, chao, gano 300 lucas mensuales o cero. Entonces tus ingresos fluctúan demasiado, no tiene sentido para el banco. Si tus ingresos son informales, tampoco. Entonces tú eres un mimo, un malabarista, el banco no es bancarizable. ¿Entiendes? Todos ellos tienen que ir a este financiamiento más bien no convencional, digamos, informal, que el retail financiero. Y por eso que el CERNAC le tuvo que regular algo, porque había mucha gente en ese segmento. Y, profe, Uh-huh. para contabilizar eso, nosotros, ¿cómo lo haríamos? ¿Nos dan un porcentaje? ¿Nos dice cierta como cantidad de plata? Porque sé que, por ejemplo, en el ejemplo de 100 y nosotros esperamos 90, pero ¿cómo sería eso en un ejercicio más que todo? Bueno, como lo hicieron en contabilidad 1. O sea, ahí tú harías una estimación por los saldos de antigüedad. Mira, en la realidad es algo más complejo, pero es súper difícil transmitir ese conocimiento en un contabilidad 1. Lo que uno tiene que hacer es un modelo de la pérdida esperada. Y entonces tú dices, mira, yo hago que esto distribuya de cierta forma, entonces ya tiene que tener un comportamiento más bien del tipo estadístico y espero que tantos clientes no vayan a pagar. Y eso lo puedo hacer cliente a cliente, lo puedo hacer con cierto segmento de cliente. Entonces digo, mira, yo estratificar mis clientes norte, centro y sur, o en ABC1, C2, D3, ya. Y de eso voy a modelar un poco cuántos son los clientes que nos van a pagar porcentualmente. Eso en todo caso corresponde mucho menos a lo que hace un ingeniero comercial, más un problema primero para el auditor, sobre todo, más que para el contador, porque el contador puede llegar y ponerle un número. Lo que pasa es que cuando alguien te va a revisar los estados financieros y no quieres que te los tiren por la cabeza, tiene que haber una estimación que sea razonable. ¿Se entiende? Y también es para los actuarios. Muchas de las empresas ahora están contratando actuarios para valorizar los seguros, para valorizar los beneficios a los empleados y una parte de modelar el cuánto es la estimación de deudor incobrable. Porque en el fondo tú podrías haber puesto una empresa el año pasado y dices, mira, el 5% de mis clientes no me pagaron el año pasado. Y ocupé una estimación de 5% este año. Bueno, pero el 5% no tiene nada que ver con la realidad de este año. Quizá ahora el 30%, el 40% de tus clientes no pagan. ¿Cómo voy a saber? A mí me pasa con un cliente ahora que estábamos en reunión antes de mi clase anterior. Decía, mira, la matriz, esta es una empresa japonesa automotriz, la matriz le pide por favor que haga un detalle de todos los dealers de los autos y le diga qué medidas están tomando con el COVID, porque la matriz quiere apoyarlo si es que alguno de los dealers va a quebrar. Bueno, hay que hacer un análisis de uno a uno. Entonces ya, mira, pidió el crédito COVID, está haciendo lo de la AFC o no de la AFC, está pagando los sueldos, está haciendo reducción laboral para que se reduzca el sueldo proporcionalmente, pero le siguen pagando ellos, etcétera. Y todo eso después definimos, la probabilidad de quiebra es tanto, ya, y en la probabilidad de quiebra es lo que van a hacer eso. Entonces, podrían tener distintas metodologías para hacer ese tipo de estimaciones y es parte de lo que le va a tocar hacer como a las áreas de compliance, de control de gestión, etcétera, más que si alguien está en el área comercial. El del área comercial tiene poco que ver, o sea, te aprueban la transacción o no te aprueban la transacción con el cliente, ¿sí? O sea, alguien está en logística, en marketing, no le va a tocar de ver esas cosas en la contabilidad, ¿se entiende? Pero sí podría ser para el área
Particularmente en este cliente tiene una área de que se llama desarrollo de red de concesionario y de performance. Y a ellos les toca ver mucho eso, fuera que su orientación no es de finanzas, nada, pero les toca ver que si el cliente se cae porque no le empiezan a pagar los autos que venden los concesionarios, entonces se les cae el negocio a ellos también. Entonces, particularmente están orientados a ese tipo de cosas. Entonces, esa estimación la hace alguien que es más especialista, digo. ¿Sí? Vuelvo al ejercicio. Entonces ya, Ok. tiene que ver Una con... pequeña. Perdón. Aparte, onda, nada que ver. Ujú. La nota de exhibición es 5, ¿cierto? Eso dice Pedro. Ya, gracias, perdón. A menos que haya menos del 10%, pero yo creo que todos, hay mucho más del 10% que pasan con más de 5. Si hubiese menos que eso, entonces el primer 10%, digamos las primeras 7 personas, Sí. que tengan la mejor nota. Pero con 5 es suficiente. Y 5 que aparezca en el Excel. Pues alguien me preguntaba, si tengo 4.94, es un 4.9 nomás. Eso, sí, yo la misma nota que hemos calculado para siempre son las instrucciones que nos da pregrado, que nos da el coordinador del líder del área, así que Gracias. Perdón por Profe, ¿y cuál es como el temario del examen? todo, literal, ¿Todo? todo literal. O sea, lo vamos a subir en el instructivo del examen en todo caso, pero todo literal. O sea, tiene un contenido que está más fuerte en estado flujo efectivo de inversión en otras sociedades, pero tiene leasing, tiene intangibles, tiene propiedad de inversión, tiene propiedad de planta de equipo, tiene cosas del marco conceptual o de la parte más básica. Todo eso aplicado a análisis, así que podríamos preguntar cosas de la rentabilidad, de la liquidez, más que en el cálculo del análisis, cosas que van en la línea con la prueba 1 y la prueba 2, pero tiene todos los temas. Profe, ¿no que bonos no entraba? Algo así, ¿no? ¿Dije bonos? Perdón, si dije bonos, no. No dijo que como dijo que entraba todo, o sea, No, pero todo lo que pasamos, pues, obviamente, no todo lo que está en el programa porque bono lo cortamos, literalmente, ah, ya, ¿entiendes? Entonces, claro, por las circunstancias también hicimos, por ejemplo, la parte de mucho análisis del estado flujo efectivo, una cosa que yo no pasé de las láminas tampoco, porque dadas las circunstancias hubo, yo diría que unas 4 o 5 clases del semestre que se fueron acortando. entonces todo lo evaluó hasta la prueba 2, y la tarea y el control O sea, y ejercicio. todo esto, pues, pero obviamente estado flujo Ah, ya. efectivo y inversión en otras sociedades, que el goodwill, que sea asociada, que entra. Así que por eso Ya, que el perfecto. control 3 de ejercicios me parece un buen referente de la parte como más matemática del examen. Ya, gracias. Ya, entonces cobro a clientes, tiene que ver con las cuentas por cobrar y con qué cosa. ¿Qué le cobro a los clientes durante el año? ¿Por qué le cobro a los clientes? Más básico aún. Porque le di un activo. ¿Pero qué activo? Les di, no sé, Dinero, podría- no se los di, yo no se los regalé, ¿qué hice? Hizo la venta. Eso tiene que ver con las ventas, obvio. O sea, tus ventas, tu negocio podría ser al contado, tú vendes en la esquina, chao, todo al contado, no hay crédito, ¿se entiende? Pero tiene que ver con eso, entonces tiene que ver con tus ventas, digamos aquí, cobro a cliente, tiene que ver con ciertas cosas, cobros a clientes. Entonces tiene que ver con tus ventas al contado, es decir, cuando te vendí te cobré, pero tú podrías tener que tiene que ver con tus cuentas por cobrar si cobré después. ¿Y cuál podría ser tu otra opción? Si no cobro después, ¿cómo cobro? Con otras cosas, como con otros productos que te dan los otros. O no Ya ¿Una servicios. podría cobrar garantía? en especies, Profe, pero ¿una garantía que tenga? no, pero o cobré después o qué otra cosa. ¿O cobro antes? Cobrante. Cobro anticipado, Ya. claro. Si cobré antes, entonces, ¿qué queda para la empresa? Una deuda. Efectivo. Un ¿No? pago que debe hacer. Bueno, queda efectivo seguro, pero tiene que relación con, si nosotros ya sabemos que queda efectivo, si eso es lo que tratamos de medir. Pasivo. Pero un Pasivo. pasivo, el anticipo del cliente, ¿sí? O ingresos recibidos por anticipado, o ingresos no devengados, como lo hayan llamado en contabilidad 1, ¿se entiende? Entonces tiene que ver con 3 cuentas distintas. Con las ventas, con las cuentas por cobrar y con los anticipos de cliente.
En este caso en particular no hay anticipos de cliente, así que no vamos a saltar eso, pero eventualmente en los ejercicios más abajo en el set, para los que los revisen, para rendir el control, para el examen, etcétera, está incorporado eso. Entonces uno dice, mira, los deudores comerciales partieron en 3.300.000 y terminaron en 4. Entonces, ¿en cuánto variaron? Subió de 700.000. Eso, perfecto. Entonces, es un activo, fíjense que voy a poner aquí, aumenta activo, que fue lo que nosotros empezamos a definir el viernes pasado. Si aumenta el activo, ¿la empresa tiene más o menos caja? Depende todo si es que lo vendieron al contado o si le pusieron Ya. cuenta por cobrar. Por eso aquí hay que pensarlo en términos básicos. Tú compraste una máquina, ¿tienes más o menos plata? Menos plata. Menos, listo. Aquí los deudores comerciales lo mismo. Ya, Compré ok, las entonces cuentas por cobrar, tiene más compré plata. los inventarios, entonces tiene, Más plata. no, Menos. menos plata, porque fíjense, yo vendí 2.300.000, pero ¿cuánto cobré de eso? Ah, cobró los 700.000. ¿Los cobré los 700? No. Los 2.500.000. Miren, voy a tratar de hacer el asiento. Quizás para alguien le es más claro con el asiento. Hemos tratado de evitar esto, pero quizás le es más claro. Yo quiero medir cuánto entró de efectivo a la empresa. Eso es mi incógnita. Lo que sé es que tiene ingresos por venta de 2,3 millones. Sé que las cuentas por cobrar, ¿cuánto es? 2.300.000. No, mentira. Menos que eso. ¿Cuánto? No, 300.000, ¿no, profe? ¿Cuánto? ¿300? 700.000. 700. Eso es por lo que aumentó, porque fíjense además que aquí hay una parte súper importante, y esto le va a servir mucho para Finanza 1 después. El estado de resultados se prepara entre una fecha y el otro, así que todo esto de acá es un flujo. En cambio, el balance o las cuentas T son stocks. Entonces, por eso nosotros cuando vimos esta introducción a ciertos indicadores como la rentabilidad, decíamos, mira, la utilidad sobre los activos que tenga mide un flujo sobre una cantidad, sobre un monto exacto. No, los márgenes, por ejemplo, la utilidad neta sobre las ventas, son dos flujos, entonces se ve de otra forma distinta. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, para que cuadre esto, ¿qué tengo? ¿Cuánto tengo que poner ahí? ¿La diferencia? ¿Cuánto? Un par de 6. 1,6. Eso es. Y eso es cobros a cliente. ¿Se entiende? Porque fíjense, yo vendí 2.300.000, pero mi cuenta por cobrar aumentó en 700. Entonces lo que pasó es que como aumentó el activo, yo tengo menos caja. Entonces de los 2.300.000 solo pude cobrar 1.600.000 euros. ¿Se entiende? ¿Es claro para todos? No. ¿No? No, ¿puede explicarlo ¿Por no, qué? profe? Ya. Vendí 2.300.000. Pero vendí todo a crédito, digamos. Ya entonces, tu asiento inicial, si lo quieren ver así, es cuentas por cobrar que cargo y abono 2.300.000 de ingresos. Pero de eso al final, ¿cuánto cobré? Miren, voy a volver sobre la cuenta T, porque aquí puede ser más fácil. Yo voy a decir, este es un activo. Los activos crecen por el debe o por el haber. Debe. Debe, listo. Entonces, como vendí todo a crédito, le voy a meter 2.300.000 aquí. Entonces, aquí voy a poner los cobros. ¿Cuánto salió de acá para que eso me dé 4? 700.000. No. Si sumo 3.300.000 del saldo inicial más el cargo de 5.600.000. 2.300.000, 5.600.000. Y necesito que me dé 4. 1.600.000. Eso es. ¿Se entiende? Entonces, ¿esto a dónde fue a parar? Hasta acá. Ah, ya caché. ¿Se entiende? Entonces, Sí, porque ahí. miren,
Ya, esto siempre yo lo sugiero en el Magíster de Finanzas cuando después revisamos esto, que es complicado, por eso que lo ponemos al final del curso y queremos que entiendan la parte básica, aunque uno podría meterse mucho más y la parte interesante del análisis. Pero partamos por lo básico, uno aquí ya sabe ciertas cosas. Por ejemplo, yo sé al tiro que el flujo de caja total del periodo es el cambio entre estos dos, 1.200.000. Listo. Entonces podría hacer un poquito de trampa para resolver un ejercicio. Podría decir, mira, si yo tengo el flujo de caja de la operación y tengo el de inversión, puedo sacar por diferencia el de financiamiento. Porque yo ya sé que el flujo de caja total va a ser el flujo de caja que genero en la actividad de operación primero, más lo que genero en inversión, más lo que genero en financiamiento. Y como yo ya conozco la cuenta de caja, ya sé que eso tiene que llegar a 1.200.000. ¿Se entiende? Entonces, si tengo este, y obviamente tengo este siempre, entonces podría sacar este, o al revés, lo que le sea más simple de. ¿Se entiende? Entonces, yo ya sé que la caja varió 1.200.000, pero lo que quiero ver realmente es si eso aumentó porque la operación es muy buena, porque estoy vendiendo activo y la inversión me da caja, o porque el financiamiento me está entregando mucho de esto, que era lo que decíamos en la clase anterior. ¿Dónde debe generarse la mayor parte del efectivo que genera la empresa? En la operación. Eso es, porque si los accionistas ponen plata todo el rato, vapores, bueno, está bien, pues ellos quieren perder plata, pero si tú te estás endeudando todo el rato en el financiamiento como Netflix y tu negocio no produce caja operacionalmente, podría ser grave. Según el análisis financiero de los que hicieron en Finanza 1 ahora, podría estar destinada a la quiebra a tu empresa, si eso persiste sistemáticamente. ¿Se entiende? Entonces ahí hay una parte importante que uno ya sabe que aumentó en 1.200.000, pero no es lo mismo si tú te endeudaste por 1.200.000 o tu negocio es tan bueno que te dio 1.200.000 de caja, o más, te dio 5 millones y además como el negocio es tan bueno, construí más tiendas y invertí más en la fábrica y en el neto me quedó 1.200.000 y le pagué súper dividendo a los accionistas. Es totalmente distinto lo que pasa ahí. ¿Se entiende? Entonces ya, tenemos el cobro a cliente. Después, para vender algo, ¿qué necesito? El producto. Ya, Inventario. entonces necesito pagarle a los proveedores para que me sigan surtiendo el inventario. Entonces, el pago a proveedores, ¿con qué tipo de cuentas tendrá sentido? ¿Cuenta por pagar o efectivo? Efectivo. Bueno, pero es que, claro, caja es lo que queremos medir, pues entonces queremos ver qué hay al otro lado para aproximarnos a la caja. Entonces voy a poner el pago a proveedores. Ya. Lo que compré aquí entonces tiene que ver con qué cosa. ¿Cuál de estas Con, cuentas de resultado primero? con los costos operativos. Con los operativos, ¿no, profe? Y gastos por Bueno, interés. este caso no tiene las notas, no te dice, oye, pero ¿qué hay en gasto operativo? Porque alguien me podría decir es depreciación de la impresión de la gerencia, son sueldos, son otros materiales, no sé. Hagámoslo simple y pensemos que la empresa todo lo que compra lo vende, entonces estará relacionado con los costos de venta o costos de explotación. ¿Se entiende? Pero eventualmente tú podrías decir, listo, pero eso supone que le pagué a los proveedores. Si le pago tarde, entonces está relacionado con qué pasivo. Cuentas por pagar. Cuentas por pagar. O sea, pagué después. Y si le pagué antes, ¿con qué cuenta estará relacionada? Con el ¿cómo se llama? Descuento por pronto pago. No. Porque, No, pago anticipado. Anticipo ya, de proveedores. eso. Anticipo de proveedores o gastos pagados por anticipado, anticipo de trabajadores también podría ser, ¿entiendes? Entonces, gastos pagados por anticipado. Igual que en el otro caso era anticipos de cliente o ingresos recibidos por anticipado. ¿Se entiende? Entonces, Pero, fíjense, yo tengo aquí 1.150.000. Pero eso es lo que vendiste. ¿Tú compras lo mismo que vendiste? No. 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 Puedo comprar más o menos. Menos o sea, más, más, da lo mismo. No, ya, pero normalmente tú comprarías más de lo que vende o menos de lo que vende. más de lo No. que vendo, porque si es Porque que compro menos, no puedo venderlo. eso es. Entonces tú
En general, no todas las empresas, pues hay algunas empresas que han sido exitosas en just in time, inventario justo a tiempo. Entonces, ¿para qué voy a tener inventario? Yo cuando vengan a comprarme, yo pido y me lo traen. ¿Entiendes? Pero las empresas en general necesitan comprar más, porque ¿qué necesitan tener para vender? Stock. Stock. ¿Se entiende? Por eso que las empresas tienen un indicador clave de éxito, un KPI muy importante, que es el quiebre de stock. Porque si tú vas a ver un auto y dices, no, es que su auto no está aquí en el concesionario, chao, no lo compro. No, es que tenemos que traerlo de China en ese color, chao, no lo compro. Si tú vas al Starbucks, el Starbucks, para que te tiente con algo tiene que tener esos pastelitos ahí, tiene que tener el café para seguir produciendo. Porque además, una cosa es atraer al cliente. Lo otro es que tú tienes que tener, como no conozco la demanda, tienes que tener un margen para fallar. Entonces, porque tú dices, bueno, ¿y qué pasa si hoy día vienen 10.000 personas? No, es que en promedio vienen 8, pero podrían venir 10, o podría venir una, para absorber esa demanda, porque perder a un cliente muy caro, tiene que estar el inventario. Entonces, hay una cuarta cuenta en este caso que tiene que ver con el inventario. ¿Se entiende? Entonces, y ese inventario no es porque pagué después o porque pagué antes, es porque las compras son distintas a las ventas. ¿Se entiende? En general, como que uno tiene lo que se conoce como un margen de seguridad o un inventario de seguridad. Tengo algunas unidades más por si acaso llegara un cliente a última hora, no vaya a perderlo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense. Si tu activo aquí bajó en 750, quiere decir que tú le pagaste más o menos al proveedor. Le pagué menos, ¿no? Menos, porque lo que hice fue sacar las unidades de mi bodega. Entonces esas unidades las había comprado hace un año, hace 2 años, hace un mes, no sé, por lo que sea el periodo que están midiendo. Pero ya habían salido de tu inventario, de tu caja, perdón. Entonces ahora solo salen de inventario. Entonces, de nuevo, imagínense que yo vendí estos $750.000, entonces voy a tener costos de explotación por 750 contra inventario por 750. Entonces, ¿cuánta caja tomé? Nada, 750. no, fíjense que ¿Verdad? no toco la cuenta de efectivo. ¿Se entiende? Entonces aquí, por eso que yo decía que el estado de flujos de efectivo es como si fuera tu estado de resultados, pero solamente en base caja, no en base de vengada. ¿Se entiende? Entonces lo que tú vas a mirar ya, estos son todos los asientos de la empresa, este es el libro diario, pero agarra solo los que tengan impacto en el efectivo. Por eso discutimos harto la última clase, bueno, toma un leasing. ¿Cómo hago el asiento inicial del leasing? Activo por derecho de uso contra la obligación por leasing. ¿Y cuánta caja desembolsaste? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, tus existencias bajaron en 750. Entonces, en realidad, de este 1.150.000, ¿cuánto salió de caja? Más o menos que el 1.150.000. ¿Menos? Menos, listo, ya. Entonces, vamos en 1.150.000 menos los 750, perdón, que no salieron. Vamos en 400.000 euros. Y entonces voy a ir hacia la parte de las cuentas por pagar. No hay cuentas por pagar, pues entonces quiere decir que de esos 400.000 le pagué todo al proveedor. Sí. Sí, listo, ahí está. Pago a proveedores 400. ¿Se entiende? ¿Puedes Voy a- repetir eso, por favor? Del 1.750.000 que tenemos aquí, hay una parte que salió de tu inventario, no de tu caja, como que ya existían esos productos en tu bodega. Entonces, como tenemos 750 acá, quiere decir que solamente salió de acá 400. Y si como no hay cuentas por pagar, entonces no le debo nada más o nada menos. Quiere decir que le pagué los 400 al proveedor. La diferencia, Perfecto. perdón, entre el 1.150.000 y los 750. ¿Sí? Entonces, sigo con esta.
digamos que los gastos operativos, solamente por simplicidad, por ser el primer ejercicio y el último, 650.000 de sueldo, ¿ya? Entonces, ¿esos sueldos se los pagué a los trabajadores o no? Bueno, tendrá que ver con las remuneraciones por pagar. Entonces, ¿tus remuneraciones por pagar son un activo, un pasivo o un patrimonio? Un pasivo. Pasivo, listo. Aumentó el pasivo en la diferencia, 160.000. Quiere decir que les pagué los 650, les pagué más o les pagué menos. Menos, porque aún le debo. Menos, eso es. Entonces no salieron los 650, salieron los 650 menos los 160. ¿Se entiende? Entonces, Sí, pero fíjense, Ricardo. al examen, ¿nos pondrían como cuentas T como interminadas? ¿O tendríamos que hacernos solo las cuentas T? Porque la forma que estoy acostumbrado a hacerla como nosotros, y por ende, como esto entenderlo ya hecha, me confunde un poco así. O sea, podrían hacerlo, mira, por ejemplo, busquemos un ejemplo que sea del tipo avanzado, que es lo que uno esperaría en el examen. Creo que tengo el de la farmacia por aquí. ¿Dónde está el de la farmacia? Porque a mí una cosa que me confundí Mira. ahora es que no haya como contracuenta que cancelar, habían como solo debe o solo haber. Pero que antes estoy acostumbrado a que hayan ambas y que se vayan cancelando y lleguen a un cierto monto. Bueno, es que, por ejemplo, este es un ejercicio que yo pregunté en un examen en la Chile. Farmacia Green Cross. Y entonces ahí tú tienes el saldo al principio o al final del año anterior, que es lo mismo, y el saldo final. Si a alguien le es más cómodo hacer con las cuentas T, por eso lo pregunto de otra forma en el 1. También puede ser. Si no, tú siempre, acuérdense, la característica fundamental de la contabilidad es que sea comparable. Perdón, una característica de mejora, pero tú tienes 2 años porque quiero hacer la comparación. Entonces, de nuevo, como que tú sabes aquí que si partí el año con 150 y terminé con 230, tengo 80.000 del flujo de caja. Pero ¿cuánto de eso es de operación, de inversión y de financiamiento? Ahí viene la magia. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que te podría dar más cierta información. Por eso que ahí te dice considérela y ahí prepara el estado de flujos de efectivo por el método directo. ¿Sí? Ese es un ejercicio a nivel avanzado, lo que uno esperaría, y además que lo pregunté en una prueba en la Chile, como les digo. ¿Sí? Así que se puede dar de las dos, diría que hemos preguntado de las dos cosas. El objetivo de aprendizaje detrás es exactamente el mismo, entonces por eso que hay de los dos tipos, por si acaso. Al menos el de la ayudantía está presentado en la otra forma, por si acaso. ¿Sí? Entonces, ya, fíjense que lo que vimos entonces tiene que ver con las cuentas por cobrar. ¿La cuenta por cobrar es corriente o no corriente? Para una empresa que vende salame. Correcto. Corriente, ¿sí? De corto plazo. Los inventarios son siempre corrientes o debiesen ser siempre corrientes a menos que esté la discusión de si son de largo o de corto plazo, como en el caso de las constructoras. Las propiedades, planta y equipo, ¿qué tipo son? No corriente. No corriente, me voy a ahorrar y le voy a poner NC. La maquinaria lo mismo, y la depreciación acumulada no corriente, porque los activos de corto plazo no se deprecian. ¿Sí? Se pueden deteriorar, pero no se deprecian. ¿Las remuneraciones por pagar son corriente o no corriente? Corrientes. Corriente. Porque si no pago en un año, chao, se van los trabajadores, me demandan, la empresa quiera. A menos que sea la TAM. Pero la TAM les paga, poco, pero les paga. ¿Se entiende? Pero aparte el pasivo no es que dure 10 años. Y acuérdense que siempre aquí el espíritu, no he podido pagar, pero yo quiero pagar. Ojo, es distinto a que tú digas, no, yo pago el sueldo atrasado 1 año y medio. Nadie entra a esa empresa. No, nadie va a aceptar esa condición. Pero si tú dices, mira, es que esto se puso muy complicado, los equipos de fútbol a veces han pagado 6 meses después a los jugadores, etcétera. Entonces eso puede hacer una diferencia. ¿Entiendes? Si tú emitiste un bono, que piensen que es como un préstamo, pero muy grande, con un plazo muy exótico y que se venda en los mercados financieros. No corriente. No corriente. No corriente, generalmente. Habrá una parte que va a vencer en el corto plazo y una parte en el largo plazo, pero en el espíritu es no corriente. Igual que un préstamo bancario. ¿Se entiende? Entonces lo que tiene que ver con operación son solamente las cosas que sean corrientes, pero que además no sean de financiamiento.
Si tú vas y pides un préstamo en el banco, aunque sea a 2 meses, a 3 meses, tú vas y pides el crédito COVID, no es una actividad de operación, porque tú podrías operar sin eso. Tus accionistas podrían poner plata. Ah, es que no tienen. Bueno, entonces ese es un problema de financiamiento, no de operación. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Entonces, ¿ah? Entonces, No, está confirmando. el patrimonio también es un recurso de largo plazo, y tiene que ver con financiamiento, que yo voy a poner más capital en la empresa o menos, etcétera. Entonces esas cosas no van a entrar en la actividad de operación. Por ende, ya tenemos toda la actividad de operación para el método directo, que en principio es más complicado de calcular, que era algo que discutíamos con el profe Nasser en la tarde, porque yo le estaba contando que una vez, y esto apunta al análisis, estaba buscando un ejemplo de una empresa que ocupara el método indirecto, y entonces Club de Polo San Cristóbal, una sociedad anónima que es abierta y que presentó con el método indirecto contraviniendo lo que dice el regulador, la Comisión del Mercado Financiero, en ese momento la Super de Valores. Entonces yo le escribí a la Super de Valores y le dije, oye, pero ¿cómo ustedes, que son el regulador, que dicen que la gente tiene que tomar decisiones, permiten que uno de sus 303 empresas que están listadas, que las reguladas quizás son 500 ya, no presente esto, que no nos habíamos dado cuenta, etcétera? No, lo que escribieron ellos de vuelta a mí, no, que no caen en la muestra de revisión. ¿Qué muestra? Deberían revisarlas todas si son 500, no son 10.000 y tienen todo un año para revisar esto. Y lo oficiaron a la empresa y le dieron 5 días para que cambiara los estados financieros al directo. Y hecho, lo revisamos con el profe Nasser. Ahora yo dije, cuando yo escribí, nunca pensé que la Superintendencia de Valores me iba a contestar primero. Segundo, que iban a oficiar a la empresa. Tercero, que la empresa iba a cambiar desde el método indirecto que presentaba al método directo. Y ahora presenta los dos. ¿Entiendes? Entonces, el método directo, ¿por qué se utiliza menos? Porque en la concepción, digamos, es más difícil de calcular. Fíjense que a ustedes les puede haber costado harto entender bien qué hay detrás, eso pasa. Pero cuando lo veo, fíjense, y aquí explico todo lo que acabamos de explicar, cuando lo veo es corto. Chao, le cobré a los clientes 1.600.000. Le pagué a los proveedores el 1.650.000 menos lo que tuviese que ver con la disminución del inventario. Y además, fíjense, y este es el detalle, ¿cuál gasto de aquí no es una salida de efectivo? Depreciación acumulada. La depreciación acumulada no es exactamente el gasto. ¿Cuánto habrá sido el gasto en depreciación acumulada? 1.800.000. No. 400, no, 300. 300, la 300. diferencia. ¿Se entiende? A menos que haya revaluación y cosas raras, pero insisto, concentrémonos en lo simple. Aquí aumentó en 300 la depreciación, pues entonces tu asiento hubiera sido gasto por depreciación, contra depreciación acumulada. 300. Esos 300, ¿en qué parte del estado de resultados los coloqué? Gasto por depreciación. Ya, pero ahí no tengo ningún gasto por depreciación. Gasto operativo. Ya, listo. Entonces lo vamos a restar de estos 650. Si alguien me dice, no, que era un costo de vender el salame, etcétera, y insisto que para eso necesito más, lo hubieran considerado un costo de explotación. Pero sí o sí, esto no salió de caja. Entonces esto no es flujo efectivo. Es de vengado solamente. ¿Se entiende? Entonces, Ajá. perdón, Francisco. Dije sí. Pregunto si se entiende. Dije sí. Perfecto. Entonces, eso no debiera ir en el estado de flujo efectivo. Va en el estado de resultados porque es un gasto, pero no es un flujo de caja. Entonces, fíjense que acá lo que consideramos en el cobro a clientes fue las ventas menos lo que habían aumentado las cuentas por cobrar, es decir, los 2.300.000 menos los 700 no da ese 1.600.000. Después en el pago a proveedores dijimos, la empresa tiene voy a volver al número, lo perdí. 1.150.000, 750 no salieron de caja, entonces paga 400, que dijimos. Ahí está. Pagos a los trabajadores, el sueldo líquido y por cuenta de los trabajadores, a la AFP, al Seguro de Cesantía, a la ISAPRE o a FONASA, a la compañía que haga la mutualidad, por ejemplo,
a la caja de compensación y cualquier otra ley social, bueno, todo eso pagué 190. Y esos 190 corresponden a estos ítems. A los gastos operativos, de los cuales acabamos de decir que no salen 300, entonces hay 350 que pudieron haber salido. Y de esos 350 no pagué los 160, perdón, de acá. Entonces esos 350 menos esos 160 te van a dar los 190 que pusimos acá abajo. ¿Se entiende? Si alguien se pierde, me detiene. ¿Sí? Después, ¿qué decía tu estado de resultados? Decía, mira, otros ingresos, listo. ¿Por qué razón? No sé, vos vendiste una máquina, andás a ver tú. Como yo no veo otras cuentas por cobrar distintas, entonces todo se produjo en caja. Otros cobros, 700. Gastos por intereses. No veo intereses por pagar o alguna otra cuenta que me permitiera ver que no pagué los intereses. Entonces, otros pagos, 200. Y eso te genera el flujo de caja. Fíjense, ahí está todo el detalle del cálculo por si acaso. Entonces, tengo el 1.600.000 menos los 400, menos los 190, más los 700, menos los 200. 1.510.000. Entonces, fíjense que es bien distinto tener un flujo de caja de 1.510.000 que tener una utilidad que te presentaba al principio de 1.000.000. Es 51% mejor el flujo de caja. Entonces, ojalá eso le pasara a la empresa, que los flujos de caja con lo que puedo pagar sueldo al final del mes sean bastante mejores que las utilidades. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Todos claros? Listo. Entonces, ahora voy a la actividad de inversión. ¿La actividad de inversión con qué tendrán que ver? Por lo no corriente. Con los activos no corrientes. Entonces, fíjense. ¿Cuánto compré en propiedades? 1.500.000. No, un poco más. 2.500.000. 2.500.000. Perdón. La variación de esto. ¿Se entiende? Que si uno lo viera como el balance hacia el lado, la diferencia. ¿Cuánto compré en maquinaria? 200.000. 200.000. En el neto, alguien me puede decir, no, pero es que quizás vendió y por eso tiene 700. Sí, no tengo más información que eso. ¿Sí? Y esas son todas tus actividades de inversión. Entonces tu flujo por inversión son 2,5 millones. La suma de esto. ¿Sí? Entonces vuelvo a bajar y tenemos acá, perdón, 2.700.000. 2,5 millones más 200, 2.700.000. ¿Sí? ¿Por qué van en negativo, profe? Porque salió caja. Ah, porque lo pagué, ya, perdón. Tal cual. O sea, cada vez que aumenten los activos, sale caja. Cuando Sí. disminuyan los activos, entra caja. ¿Sí? Y finalmente, entonces tenemos las actividades de financiamiento. Entonces, las actividades de financiamiento, ¿qué vamos a decir? Bueno, tengo bonos que aumentaron en cuánto. 200, 130, no, 170. Listo, 170. Pedí un préstamo que aquí es fácil, aumentó en todo. ¿Sí? Porque no tenía préstamo antes. Y entonces la cuenta que parece ser más complicada de calcular es los dividendos que pagué. Entonces, fíjense, si yo pagué dividendo, bueno, acá aumentó el capital. ¿Con cuánta plata se pusieron los accionistas antes de ir a los dividendos? 1.100.000. 1.100.000. Listo. Las utilidades retenidas aumentan cuando tú tienes ¿qué cosa? El estado de resultados positivo. Ya, ganancia. Listo. Ujú. Entonces lo que vamos a decir es, ¿cuánto ganaste durante el periodo? Voy a subir hasta el estado de resultados. Lo voy a achicar un poquito para que se vea lo que... Pero está arriba, ¿no? Claro. En Ahí eso. Entonces, ¿cuánto gané durante el periodo? 1 millón. Entonces debió aumentar 1 millón. Entonces, si yo no hubiera pagado nada de dividendos, ¿cuánto tendría de utilidades acumuladas? 1.800.000. 1.800.000. Como tengo 900, entonces quiere decir que pagué dividendos. ¿Cuánto pagué de dividendos? 900.000. Eso es. El número es coincidente, pero insisto que es una coincidencia. Sería lo que hubiese tenido menos lo que me quedó.
Porque la otra forma de que las utilidades retenidas bajen es ¿cómo? Que inyecte caja. No, si inyecto caja, entra el capital social. Ah, cierto. ¿Cuál es la ¿Puedo otra repetir la forma de pregunta? que? ¿Cuál es la forma de que bajen las utilidades retenidas? Una es pagar dividendos. La otra, Que me quede un IVA no remanente, que debo pagar IVA. no tiene que ver nada con el IVA, porque ojo, el IVA crédito fiscal es un activo, el IVA débito fiscal es un pasivo, nunca te generan un efecto en el estado de resultados. Casi nunca. La otra forma de tener menos utilidad retenida es que le pase a la empresa ¿qué cosa? Lo que le pasa a muchas empresas en estos tiempos. Externalidades que le afecten negativamente, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué le van a llevar a tener esas externalidades? Que gastan más dinero al Más final, ¿no, bro? gasto, Y si gastan más de los ingresos que tienen, ¿qué obtienen al final? un Menor resultado utilidad. negativo. Pérdida. ¿Entiendes? Entonces, si son pérdidas, fíjense que es negativo. Ah, pero aquí no funciona el negativo. Bueno, un cargo a la utilidad retenida. Entonces, podrían ser perfectamente las pérdidas. Cuando hay ganancia, suman para la utilidad retenida. Cuando hay salida, entonces hay reducción. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay una diferencia significativa que uno podría tener. Entonces, tengo todas las actividades. Los 170 que emitían bonos, los 2.020.000 de los préstamos, el 1.100.000 que se pusieron los accionistas y la salida de 900 en caja para los accionistas. Y entonces ahí completo mi estado de flujo efectivo con las actividades de financiamiento. 170, 2.020.000, aumento de capital 1.100.000 y pagué dividendos por 900. Lo cual produce que el flujo sea positivo en financiamiento por 2.320.000. Y entonces, ¿cómo comprobar si lo hice bien? Este más este más este te va a dar 1.200.000. Y entonces, Profe, ajá, ¿puede ser contado porque el aumento de capital y el pago de dividendos como al final una pura cuenta que diga por total de 200.000 nomás? no. Porque fíjate que tú puedes pagar dividendos contra las utilidades retenidas, no puedes, a menos que liquides la empresa, pagar dividendos contra el aumento de capital. Entonces, como que si esto pasa en la realidad, y la empresa dice, oye, pero ¿para qué hiciste un aumento de capital si me pagaste dividendos? Claro, eso. Es como tonto. Bueno, primero para la sociedad anónima abierta están obligadas porque la obligan a pagar al menos 30% de dividendo. Segundo, podría ser que tú pagaste dividendo en abril, pero de repente al final del año tuviste que apuntalar la empresa nomás porque Ya, no íbamos a fusionar, etcétera, y ahí hiciste el aumento de capital. ¿Se wow, entiende? ya. Pero aunque fueran al mismo tiempo, igual se declaran en eso, porque además es otra cosa distinta que en el fondo lo que tú estás viendo ahí es que tú estás capitalizando las utilidades. Y eso es mucho más sólido, por ejemplo, para el banco. El banco dice, mira, tengo 10 millones de patrimonio, pero si los 10 millones son 8 de capital social y 2 de utilidades retenidas, o al revés, 2 de capital social y 8 de utilidades retenidas, prefiero prestarle plata o le voy a prestar más barata al que tenga más capital. Porque sé que a futuro máximo puede pagar 2 millones de dividendos. El otro puede pagar 8, entonces quizás va a ocupar la plata para pagarle a los dueños, no al banco. Sí, Tiene perfecto. mejor Gracias. perfil bancario. ¿Sí? Entonces teníamos este 1.200.000 y nosotros si vamos al principio del ejercicio, dice, mira, a ver, ¿en cuánto cambió el efectivo? 1.200.000. Listo, entonces lo hicimos bien. Si allá me hubiera dado 1.400.000 y acá 1.200.000, lo hicimos mal. ¿Se entiende? Entonces, profe, Uh-huh. Eso. igual es como un libro diario, pero más como a la vida de cierta forma, ¿no? Por el contrario, todo esto sale de tu libro diario. Lo que pasa es que cuando tú vayas a una empresa, por ejemplo, a ver, ya díganme cuánta caja CCU. No sé, pues yo no veo el libro diario de CCU. Ustedes ven los estados financieros nomás, por eso que te reportan esto y podría extraerlo de eso. Y las empresas públicas te muestran el estado de flujo efectivo, pero tú le pides plata desde el banco y te llenan un estado de situación patrimonial que es una cochinada en el fondo, tiene alguno de sus activos, alguno otros pasivos y chao. Y más o menos ahí uno tiene que hacer una estimación de cuánta caja genera
para ver cuál es su debt capacity, cuánto estoy dispuesto a prestarle a la empresa. Ya. Entonces, o sea, estos son el óptimo de las empresas, las pymes tienen cualquier cosa, o sea, se sorprenderían que yo esté ahí con el cliente en la tarde discutiendo una empresa que presentó su balance y no le cuadra. Entonces yo era como, pero esto es primer año de un estudiante, echen ese contador, ¿cómo no va a cuadrar? Bueno, era porque tenía más pasivo y patrimonio que activo, pero los activos estaban bien, entonces le faltaba contabilizar las pérdidas acumuladas, que es algo que mucho le está pasando a la empresa en este tiempo. Entonces le dije, esa es la línea que tienen que corregir, etcétera. Tampoco fui muy pesado porque es difícil para las empresas lo que le está pasando hoy en día. Tenía muchas pérdidas acumuladas de estos últimos meses. ¿Sí? Si tengo el método directo, lo único que va a cambiar con el método indirecto es la parte de la operación. Entonces, el método indirecto, ¿qué hace? Parte de lo que sean los flujos de efectivos que tienen que ver particularmente con utilidad y hacer ajustes raros. Entonces, por ejemplo, la utilidad del periodo era 1 millón y dijimos, mira, en esa utilidad tú cargaste un gasto que no sale de caja, 300.000, sumo eso. ¿Se entiende? Porque ya lo había deducido para la utilidad, pero en realidad tengo más caja, entonces hago todo lo contrario. Si antes lo quité, lo sumo, 300. Además, hay 700.000 en aumento de las cuentas por cobrar, que es parte de este activo y pasivos de corto plazo que llamamos las NOF, las necesidades operativas de fondo, que aumentó. Ah, ya, pues entonces no te pagaron. No, entonces resto 700. Después decía, listo, y los inventarios, no, los inventarios bajaron. Ah, entonces no pagaste. No, entonces suma para la caja, 750. Y luego voy a las remuneraciones. Digo, ¿qué pasó con la remuneración? No pagué. Ah, entonces hay más caja, porque todo lo que declaraste como gasto en realidad no es una salida de caja. Listo, sumo 160. Y la suma es exactamente igual que lo que habíamos calculado acá arriba. 1.510.000. ¿Sí? Entonces, último minuto del semestre. ¿Qué les parecen los flujos de caja de la empresa? ¿Buenos, malos o por qué? Bueno, Al final. ambos tam- No Bueno, suenan porque si convencidos. cobra al cliente es 1.600.000 y el flujo operacional es de 1.510.000, no hubo tantas como Pago. resta entre comillas. O sea, no le pagó a nadie. No, pero tiene liquidez. Por eso. Tiene liquidez, pero... Porque, fíjense, ya generó 1.510.000. Obviemos el que puede haber no pagado a nadie, ¿ya? Pero te generó 1.510.000. ¿Cuánto necesitaba para seguir creciendo? más de los 2.700.000, pues si necesitáis Ya. más de lo que tú Le pagáis. falta. Sí. Como le falta, ¿de a dónde? ¿Cuánto le falta? Los 1.200.000, 1.190.000. Listo. ¿De a dónde salió ese 1.190.000? Lo saca del financiamiento. Ya, pero ¿quiénes pusieron la plata? Los accionistas. Los Ya, ¿cuánto capital, pusieron los capital, accionistas? cuando capitalizan. ¿Cuánto? ¿Cuánto pusieron ellos? 1.100.000, te faltan 90.000 todavía. En el neto, ¿cuánto pusieron ellos? 900. No, menos. 2.390.000, ¿no? No. Ah, los 200.000, ¿cierto? ¿Cuánto? Que les pagaron y metieron 200.000. 200.000. 200. Eso salió de su bolsillo, porque en el fondo el dividendo fue aquí está, pero pasa de vuelta porque necesitamos un aumento de capital por 1.100.000. Entonces, lo que sacaron realmente de su bolsillo fueron solo 200. Y entonces el banco y los bonistas pusieron acá 2.190.000. Entonces, fíjense que de la plata total que la empresa se quedó, bueno, hay una parte muy importante que la pusieron los acreedores. Entonces, la empresa al final del periodo está más o menos endeudada que al principio del periodo. Más endeudado. Más en duda. ¿Y eso es sostenible en el largo plazo? No. No. No, porque en algún momento los intereses van a crecer tanto que la empresa va a ser incapaz de pagarlo. Ese es el análisis que uno requiere. Entonces, está bueno que los accionistas se pongan, pero quizás que se pongan en partes más equitativas con los acreedores, por ejemplo, que no sea el 90% el acreedor, el 10% el accionista.
depende de la empresa, eso es más complejo, finanza 1. Pero Es que, eventualmente mitad, o 60-40, anda a saber tú, pero una proporción más razonable que 90-10. por eso le había preguntado lo de los 200.000, como que al final, sí en el estado de flujo es mejor mostrar directamente cuánto llega nomás a la empresa de aumento de capital, independiente de lo que se pague o no. No, Como que es falso mostrar ese 1.100.000 y ese 900.000, es mejor de una mostrar todo. no es falso, pues es más transparente. O sea, Porque si tú me sí, dices 200, dices, oye, son generosos los accionistas. No son nada tan generosos. Si 900 provienen de caja que generó la empresa. Entonces ellos que metan más plata a la empresa es bien poco, son 200 extras nomás. claro, Si ya, yo veo solo 200, digo, oh, qué buena onda. Si veo que ya. yo les pasé 900 y ellos pasaron 1.100.000 de vuelta en el neto, no son tan buena onda, No son tan buena onda, ya. tal cual. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Yo tengo una, pero no sobre Súper. la materia, sino como si me puedo quedar después de clase por una duda administrativa. Bueno, entonces para todo el resto ha sido todo por hoy, por este semestre. Que estén súper bien, descansen, que les vaya muy bien en los exámenes. Chao, chao. Chao, profe. Gracias, profe. Profe, ¿va a seguir respondiendo preguntas después de la clase de hoy? Sí, obvio. Sí. ¿Van a Apenas subir una termine de hacer las masterclass, profe? recorrecciones, voy a retomar los últimos correos. Ya, Profe, muchas ¿los gracias. ayudantes van a subir una masterclass de la materia nueva? Estamos viendo eso. Lo que pensamos fue que con el profe Nasser quizá haríamos algo el lunes para subir algunas preguntas, porque aparte como borramos el tema de bonos y como no vimos la parte de consolidación, entonces es probable que de las 50 preguntas que están cargadas en el formulario y todo, para que ustedes no se sorprendan de nuevo para el examen, quizás resolvamos todas las que sí entran como materia con el profe Nasser el lunes probablemente. Entonces, apenas tengamos definido eso, le avisamos.